Dice así la palabra de Dios. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. El título de este sermón se llama Milagro Revelador. En la primera parte, todo este capítulo 9 se trata de un solo evento: el milagro de un hombre ciego poder ver. Es en este milagro revelador que ocurren varias cosas que vamos a estar viendo según vamos a estar entrando en este texto. Por hoy vamos a cubrir solamente los primeros 12 versículos para ver 3 aspectos importantes acerca de cómo este milagro es un milagro revelador. ¿Qué es lo que está revelando? ¿Qué es lo que está enseñando el milagro mismo de haber dado vista a un ciego de nacimiento? Es necesario que conectemos esta historia, este evento, con el discurso que había tenido nuestro Señor Jesucristo con los judíos. Si se acuerdan, unas semanas atrás, cuando ya estaban tan furiosos con Jesucristo, aquellos que habían creído en Jesús, que tomaron piedras para arrojárselas. ¿Y por qué hicieron eso? Por la ceguera espiritual, porque no podían aceptar que Jesús se dijera que Él es el Hijo de Dios, y no podía aceptar que Jesús le dijera a ellos que ellos no son hijos de Dios, que no son hijos de Abraham, y para ser más claro, que ellos son hijos de Satanás, hijo del diablo. Y en esa discusión o en ese argumento que están teniendo con Jesucristo, Jesucristo
pudo salir en el momento que ellos se disponían a apedrearlo. Y es en esta salida que estamos entrando del capítulo 8 al capítulo 9 que Jesús aparece precisamente en este lugar donde se encuentra la historia de este hombre ciego de nacimiento. El apóstol Juan trae la historia de la ceguera física después de haber presentado la ceguera espiritual y llevar a cabo todo un proceso, todo un argumento de proceso para llevar a este hombre de la ceguera física a poder ver físicamente, a la ceguera espiritual a poder ver espiritualmente. Y es en este modo que nosotros vamos a poder ver este milagro revelador. La pregunta que los discípulos traen en el versículo 2, diciéndole: Rabí, maestro, ¿quién pecó? Cuando pudieron ver a este hombre que estaba mendigando, ¿quién pecó? Este hombre que está en un formato, en una forma de miserable. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido así? Algo les conmovió a ellos al mirar a este hombre ciego de nacimiento. Algo en el camino, cuando se toparon con él, les movió para preguntarle al Señor: ¿quién pecó? ¿Acaso fue él? ¿Él es el culpable de esta situación? ¿Por eso nació de esta manera? ¿O fueron sus padres? Hay muchas asunciones en esta pregunta cuando hacen los discípulos, pero solo da lugar a dos posibilidades. Segundo, el primero es que esas dos posibilidades de que si la culpa la tiene él o la tienen sus padres. Y el segundo hecho que está pasando aquí es que esto viene como algo, como un castigo divino. Esto viene de parte de Dios. Entonces, ¿quién tiene la culpa y quién es el que está castigando? Es Dios. Esa es la asunción que se está llevando en medio de las mentes, la comunicación que se está llevando. La palabra revela por el pecado de Adán que toda la raza humana fue corrupta y por ende vienen las enfermedades, vienen los defectos y viene lo que nosotros conocemos como la caída, la corrupción. Por eso viene el sufrimiento. Vemos en la palabra ocasiones de aflicción que visitaron a ciertos individuos por la conducta desobediente de parte de ellos también. Y también la palabra revela de otros que sufrieron males indirectamente con el pecado. O sea que ellos no tuvieron nada que ver, nada que hacer de pecado, simplemente tuvieron que pasar momentos de sufrimiento. Nuestra vida está compuesta por sufrimiento. Ese es el resultado de la caída. Vemos el sufrir de los demás y nosotros mismos experimentamos sufrimientos. En el caso del hombre que había sido ciego de nacimiento, es interesante que él les conmueva a estos discípulos buscar quién es el responsable por la condición que tiene este hombre de nacimiento. ¿Son sus padres o él es el responsable? Por eso recibió el castigo. Esta idea deja fuera una tercera opción, que es la que vemos en el versículo 3. Jesucristo respondiendo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esa es la tercera opción que ellos no habían visto. Jesucristo le está proveyendo
no habían considerado que Dios se iba a manifestar en esta persona. Jesús no está relacionando su aflicción de este hombre con su propio pecado o el de sus padres, sino que providencialmente Dios va a sanar a esta persona. Esto quiere decir que estaba destinado para ser sano por Dios y Dios le va a recibir en gloria. ¡Qué revelación tan poderosa! Que este ciego de toda su vida, desde haber nacido, estaba destinado a mirar algún día el rostro del mismo Hijo de Dios, cuando ni siquiera en su forma física podía mirar. Notemos que esta es la razón por qué pasó Jesús por ahí, precisamente donde estaba este hombre ciego. En el versículo 4, Jesucristo dice: me es necesario hacer las obras del que me envió. No solo que el hombre estuviera ciego para ser sanado por Dios, sino que el Hijo de Dios vino personalmente a buscar dónde se encontraba este hombre, en la situación donde se encontraba él. Para el hombre ciego fue un día más. Para Jesús fue una misión y misión cumplida encontrarse con este hombre en su estado de miseria. Dígame, hermano y hermana, ¿acaso no nos identificamos con eso nosotros? Cuando no nosotros fuimos a Él, sino que Él vino a nosotros en esa condición miserable en que nos encontrábamos. Aunque esta declaración se refiere a Jesús en forma singular, también es para nosotros. Cuando leemos el versículo 4 en otras traducciones, dice: nosotros debemos hacer las obras del que me envió. Tremenda la enseñanza para los discípulos y para nosotros. Nuestro enfoque no es el de buscar quién es el responsable de su sufrimiento, sino de hacer la voluntad de Dios, del que envió a Jesucristo aquí a la tierra. Ese es nuestro propósito. No de buscar ahí qué es lo que le pasó, cómo fue que le pasó, sino en qué forma podemos ayudar, en qué forma podemos colaborar con esta persona que está pasando este sufrimiento. ¿Qué vamos a hacer cuando se nos cruce un necesitado? Lo vamos a analizar, vamos a observar, nos vamos a hacer preguntas teológicas acerca de él o ella, o simplemente vamos a amarlo y buscar la manera de ayudarlo. Hay que amarlo y ayudarlo, iglesia, llevando a cabo la obra que Dios el Padre le ha encargado a Jesucristo, que Jesucristo nos ha encargado a nosotros como su iglesia. Versículo 4, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Un principio muy sencillo. Me encanta la sencillez de nuestro Señor. Entre tanto es de día, se puede trabajar. Cuando viene la noche, ya no se puede. Y Jesús lo aplica a su propia vida en el versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Este era el día de Jesús. O sea, la temporada de Jesús, la era de Jesús, que estaría en medio de nosotros entre seres humanos. Pues todo lo que tenía que hacer, lo había de hacer antes de su muerte, para el cumplimiento de su vida aquí en la tierra. Como él mismo aclara en el versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, soy luz del mundo.
En la forma más inmediata, las obras se hacen mientras esa luz está alumbrando. Mientras esa luz que vino al mundo en la vida propia del Hijo de Dios, mientras estuvo caminando en el polvo de la tierra. En un tiempo definido que Jesús estaría en el mundo y en un sentido extendido, esa luz continuaría en este mundo por medio de su cuerpo, la iglesia, los luminares que son encendidos por parte de Cristo mismo para que nosotros alumbremos con nuestras buenas obras y glorifiquemos a nuestro Padre que está en los cielos. Jesús en una aplicación de inmediata va a ser la luz que va a abrir los ojos del ciego que no ha podido ver desde que ha nacido, para que pueda ver por primera vez. Y este es el propósito de la ceguera del nacimiento. Este es el propósito de este hombre que va a ver por primera vez en su vida. No porque buscó, no porque pidió, no porque tuvo fe, sino porque Cristo vino desde la eternidad a encontrarse con él en ese lugar. Y ahora vemos nuestro segundo punto, el poder absoluto, infinito de este sanador. Al igual que la escena que nos presenta el capítulo 8 con la mujer adúltera, ¿se acuerda? No sabemos qué y por qué Jesús escribió en la tierra cuando estaba escribiendo. Aquí tampoco tenemos la claridad, hermanos, para entender por qué en el versículo 6 dice, dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Simplemente si llegamos a imaginar, vamos a llegar a especulaciones y no vamos a llegar a nada, porque el texto no nos está diciendo. Sabemos que es muy interesante este caso porque ya había sanado mucha gente. Ya para este momento que Jesús está haciendo esto, son miles los que han sido tocados por el poder sanador de Cristo, librados de demonios, limpiados de la lepra, levantado inclusive de entre los muertos. E incluso había sanado personas que ni siquiera estaban presentes con él cuando sencillamente enviaba su palabra. Por medio de lo que decía, como en el principio, dijo Dios, sea la luz, y fue. Así hizo la mayoría de los milagros Jesucristo. Simplemente los habló. Él es el creador de todas las cosas, por Él fueron hechas todas las cosas, y dice Juan que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo que sí podemos entender es el propósito de haber hecho esto en el versículo 7, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Le puso el lodo en los ojos y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Así como le dijo al hombre que lo sanó de la lepra, mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó. O como le dijo al endemoniado gadareno, ve a tu casa, a los tuyos
y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo te ha tenido misericordia de ti. ¿O se acuerdan también de la mujer adúltera? ¿Cómo le dijo? Vete y no peques más. Y al ciego de nuestro pasaje le está diciendo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Así como Cristo se presenta como el enviado del Padre, que este tema ocurre muchísimas veces en el libro de Juan, en este pasaje no es una excepción. El Hijo de Dios envía al ciego a lavarse en el estanque llamado Siloé, que su significado es enviado, donde el agua de este manantial está simbólicamente relacionada con el agua de vida que Dios envió a Cristo Jesús. Cristo es el agua de vida y ha enviado a este hombre a lavarse los ojos en el estanque donde va a ver por primera vez. Sus ojos serán abiertos enfrente de ese estanque y que estará al frente de él y se recordará que el nombre es Siloé, que significa enviado. Este hombre fue enviado por el enviado Hijo de Dios. Obviamente ni el lodo ni el agua tuvieron nada que ver aquí, pero Cristo Jesús, que es el enviado de Dios, que envió al ciego, lo sanó. Y wow, qué recordatorio habrá sido para él cuando pudo entender que el lugar donde Dios le permitió ver por primera vez se llama enviado. Quiero decirte que si estás aquí hoy es porque has sido enviado y todavía no ves a Cristo por fe. Hoy es el día de reconocer que el que te envió a este lugar para ver al Salvador Jesucristo es el enviado de Dios el Padre para que tengamos vida y vida eterna. Esto es un milagro revelador. El final del versículo 7 dice, fue entonces y se lavó y regresó viendo. Cristo es el verdadero Siloé, el enviado del Padre que cuando te presentas con Él te lava todo tu ser y con su preciosa sangre quedas absuelto del poder de la oscuridad, del poder de la ceguera espiritual. Este hombre ciego recobró su vista, aunque todavía no hay ninguna evidencia en él de que había creído en Cristo. Lo único que ha hecho hasta ahora para su propio beneficio es ir al estanque que Jesús le dijo y lavarse. Y regresó viendo. El poder del sanador, gloria sea al Señor, se extiende a través de las formas más extrañas. Todo. Agarró lodo con saliva y le dijo, ve a lavarte. ¿Cómo cuestionamos a Dios en sus formas? Mas su simple obediencia a eso que le parecía extraño de seguro, hizo que este ciego recibiera la vista por primera vez inmediatamente. Oh, qué cosas extrañas te ha mandado Dios hacer. A no estar afanosos en este mundo por el que vamos a vestir,
el que vamos a comer o dónde vamos a vivir, que nos ha mandado a estar quietos y conocer que Dios es Dios, que Cristo reina en todas las naciones, que nos ha mandado a disfrutar, a deleitarnos en Dios por medio de su palabra, de conocerle, de entenderle, que nos ha mandado a discipular a las naciones, a considerar todo lo que has ganado en esta vida de prestigio, de nombre, para tu propio confort y el mío, de cierta estabilidad financiera, a considerarlo como basura con tal de conocer a Cristo, de tenerlo a Él como el gran tesoro. ¿Acaso el joven rico no fue enviado a despojarse de todo su tesoro para entonces hacer de Cristo su único tesoro? ¿Quieres ser sano?, le preguntó Jesús al hombre de Betesda, ¿se acuerdan? En el capítulo 5 de Juan. La sanidad física es una demostración de poder de aquel que no solo puede sanar toda enfermedad, incluso dar vista a los ciegos, pero es poderoso para perdonar pecados. En este contexto te pregunto, en el nombre de Jesús el Cristo, ¿quieres ser sano? Ve y lávate en el estanque del enviado del Padre, en Jesucristo, el único nombre autorizado por Dios para vida eterna, para salvación. ¿Quieres ser sano? Escucha hoy con oídos de fe que Él ha provisto un nombre autorizado en toda la creación con el cual podemos ser salvos para siempre. Es en el nombre de Jesús. Veamos ahora el tercer punto. El asombro de los espectadores. ¿Cómo reaccionaron? Ahora vienen las reacciones, los asombros. Los vecinos. Versículo 8. Los que antes le habían visto que era ciego y decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, Él es, y otros decían, a Él se parece. Él decía, yo soy. El cambio repentino del ciego causó interés en las vidas de los vecinos. ¿Acaso no es este el que estaba ciego, que se sentaba y mendigaba? Y ahora anda, y ahora se mueve de una manera diferente. Su aspecto y porte luce completamente diferente. ¿Será Él? Se parece a Él. El que fue ciego tuvo que responder diciendo, yo soy. No duden, no sean incrédulos, crean que yo soy. Los vecinos entonces dejan de dudar de la identidad de este hombre y pasan a dudar, a cuestionarse. Versículo 10, ¿cómo te fueron abiertos los ojos entonces? Notemos que claramente el hombre que había sido sanado podía ver. Este milagro es testificado con evidencia de todos estos vecinos. Aunque esto cambió hasta la apariencia del hombre, porque causó confusión si era o no era, en primera plana está que fueron abiertos sus ojos. Esa es la realidad.
Era muy evidente que el que no podía ver, ahora lo puede hacer. Y la contesta que da fue al clavo de la razón por qué podía ver. Versículo 11, respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos, me dijo: ve al Siloé, lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Notemos su relación hasta ahora con Jesucristo, con aquel hombre llamado Jesús. Pero le vamos a dar crédito que contó su testimonio tal y como pasó. El hombre llamado Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me envió a Siloé para lavarme. Y porque el ciego obedeció ese simple comando de aquel hombre llamado Jesús, entonces recibió la vista. ¡Qué historia para contar! ¿Se acuerdan de la mujer samaritana que anunció a sus vecinos: venid, ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho? O el endemoniado ganadero que comenzó a proclamar en Decápolis todo lo que Jesús había hecho por él, y todos se maravillaban. O como uno de los leprosos que vino sano, un samaritano que regresó glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a los pies de Jesús dándole gracias. ¿De qué manera ha obrado Dios en tu vida? ¿Ya le contaste a tus vecinos? ¿A tus compañeros de trabajo? ¿A tus familiares? La hermana Janet dijo algo muy sencillo y muy claro. Esto hay que hablarlo. La obra de Dios que hace en nuestra vida es para que la hablemos a los demás y nos expongamos como cartas abiertas para que nos puedan leer y ver si verdaderamente es real ese cambio. ¿De qué manera estás dando gloria a Dios? ¿Has regresado a Cristo para postrarte delante de Él, dándole las gracias por la obra de salvación que ha logrado a favor de ti? ¿Tienes una historia para contar? ¿Es Cristo un hombre llamado Jesús, o quién es para ti? ¿Es el centro de atención de tu vida y estás dispuesto a darlo todo por Él? ¿O es un hombre llamado Jesús? ¿Sabes dónde encontrarlo? ¿Le conoces? No de la mente nada más, sino de una relación. ¿Le conoces? ¿O simplemente tienes una relación como los demás incrédulos religiosos que dicen creer en Dios, pero sus vidas no dan ninguna evidencia de conocer a Cristo? Hermanos y amigos, como cultura que tenemos, como cultura que somos muy religiosos, y temo que en lugar de ser un beneficio eso para nuestras vidas, va en contra de nosotros,
¿Cuántas veces hemos usado el nombre de Dios sin ninguna relación al enviado de Dios, sin ninguna relación con Jesucristo, para hablarle a alguien de las cosas de Dios, pero sin conocimiento de Cristo? ¿En serio? ¿Cómo nos vamos a relacionar con Él si no es a través de la imagen que Dios nos ha dado a Cristo? La revelación de Dios, que es Cristo para el ser humano. Y sin Él y sin saber de Él y sin conocerle a Él, ¿cómo vamos a hablar de Dios? Estamos tan perdidos como cualquier persona en este mundo cuando no estamos enfocando en la persona que Dios nos ha dado, a Jesucristo. Como cuando le preguntaron a este hombre en el versículo 12, ¿dónde está Él? Él dijo, no sé. Ni siquiera tenía idea de cómo es Jesús, pues nunca la había visto. Cuando Jesús le puso lodo en los ojos, no podía ver. Solo sabía que se llamaba Jesús. Este milagro es revelador, porque más adelante el que fue ciego ahora puede ver la luz del día, pero dentro de muy poco verá el resplandor de la gloria del unigénito Hijo de Dios en la faz de Jesucristo. En conclusión, son tres aspectos importantes que este milagro está revelando. El propósito de la ceguera es para la gloria de Dios. El poder sanador de Jesucristo, que se extiende ilimitadamente hacia la salvación, y el asombro de los demás que pueden observar a aquellos que han cambiado rotundamente. Entender que el propósito del libro del Evangelio de Juan es que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida eterna en su nombre. Más que un milagro de ojos físicos siendo sanados, es para que creamos en este nombre, en aquel hombre llamado Jesús. Más que un milagro de ojos físicos siendo restaurados, es para que podamos verle a Cristo espiritualmente hablando, al Hijo de Dios, y poder confesar que Él es nuestro Señor. Si Jesús te ha librado del yugo del pecado, entonces vas a anunciar, vas a testificar a los demás la gran obra de salvación que ha hecho por tu vida. Oremos. Te damos gracias, Dios, por tu gran bondad y tu gran amor, por hablarnos en esta hora y dirigirnos